Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es jueves 18 de marzo del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. Hoy es un día importante, muy importante. Es el 83 aniversario. Hoy se conmemora el 83 aniversario de la epopeya histórica del general Lázaro Cárdenas al hacer o al expropiar a las empresas extranjeras todo lo relacionado a la extracción, usufructo del petróleo, que se le conoce como expropiación petrolera. Hoy hace 83 años de ese hecho y que sigue colocando al general Cárdenas como uno de los grandes presidentes que ha tenido este país. Pues bien, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en su conferencia mañanera, estuvo poco tiempo realmente porque tenía que salir para el estado de Tabasco, donde iba a hacer el acto conmemorativo del aniversario de la expropiación petrolera. Pero se tocó un tema muy interesante, el más interesante yo creo que de la mañanera fue el tema relacionado al juez Juan Pablo Gómez, que fue el primero que emitió amparos para proteger a empresas extranjeras y que no se les aplicara la nueva ley eléctrica. Al concederle la suspensión provisional, la ley queda sin efecto y se sigue utilizando la ley anterior. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un dato muy importante y revelador. Hace 20 días aproximadamente, el juez, este juez, le llamaron la atención los ministros de la Suprema Corte porque le dijeron que no podía amparar o darle suspensiones provisionales a quien no lo solicitara. ¿Qué es lo que hizo este juez nuevamente apenas hace 3 o 4 días? Es decir, el juez concede una suspensión provisional no solo al quien se lo solicita, sino a quien quiera, y eso no se puede. Por lo que yo sé, no se puede. La ley de amparo dice que para que te otorguen el amparo y protección de la justicia federal es por persona. Cada persona tiene que tramitar sus amparos. Y si recuerdan que a veces la población se ha querido amparar y se han juntado miles de amparos, la Suprema Corte lo toma como si fuera para una sola persona. Entonces, por eso tienen que ir miles de personas, porque es para una sola persona. Pero este juez se brinca las trancas y decide amparar a todo hasta el que no lo haya pedido, en un claro y abierto desafío a la Suprema Corte de Justicia y para favorecer a las empresas extranjeras. Aquí lo extraño es ver qué es lo que tendrá que investigar el Consejo de la Judicatura, por qué este juez se avienta esa onda, por qué lo hace, porque es un desafío abierto no solo al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Saldívar, sino al gobierno federal, al presidente de la República, lo cual nos lleva a pensar que tiene intereses muy fuertes con las empresas extranjeras y con mexicanos que seguramente lo han estado untando de dinero, no me consta, pero no puede ser una actuación limpia la de este juez. Y sobre todo que hace 20 días ya le habían llamado la atención para que no lo hiciera. Entonces, el día de ayer también se filtró la noticia de que el ministro de la Suprema Corte envió a uno de sus auxiliares, a uno de sus secretarios, a hablar con el juez. El juez se enojó, se molestó, le mentó la madre al enviado del ministro y le mandó a decir al ministro Arturo Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte, que a él no lo iban a amenazar y que fuera y chingara a su madre. Así, de ese tamaño este juez. Por eso yo creo que este juez
está perfectamente bien aceitado por las empresas extranjeras y mucho dinero han de haber metido o muchos compromisos o tiene mucha cola que le pisen este juez. Hay que ver hasta dónde llega las ligas, no solo de este juez, muchos jueces federales tienen ligas con las mafias o con los delincuentes de cuello blanco o con empresas extranjeras. Y este juez tal parece que anda por ahí. Incluso ayer perdió los estribos, insulta al presidente de la Suprema Corte, que a su vez es el presidente del Consejo de la Judicatura, que es el que ordena a los jueces, y se atrevió a mentarle la madre. Por algo será, o se siente protegido por alguien. Ya iremos enterándonos cómo están ahí las cosas en la Suprema Corte de Justicia. Hay que seguir apretando. Yo creo que el ministro Arturo Saldívar es un buen elemento que está haciendo lo necesario para limpiar la Suprema Corte, pero no puede solo, y por eso el presidente López Obrador está presionando. Está presionando también porque esa Suprema Corte, esos jueces hay que limpiarlos, son muy, muy, muy corruptos. Obviamente no todos, pero hay unos que son corruptísimos. Bueno, ese yo creo que es el tema más interesante. Las vacunas siguen llegando. Hoy llegaron otra vez 1 millón de vacunas de Sinovac y así van a seguir llegando. Ya han llegado 8 millones de vacunas. Parece ser que mañana se va a dar a conocer un acuerdo que hay con los Estados Unidos para que, al parecer, nos van a prestar 2 millones de vacunas para que nosotros podamos seguir vacunando. Es un acuerdo y es un acuerdo entre socios. Los estadounidenses no se pueden cerrar a su socio comercial del sur, que es México, porque mal les iría. Entonces, hay una bastante buena negociación política entre Estados Unidos y México con el canciller Marcelo Ebrard por delante. Pero bueno, ¿qué es lo más importante? Lo más importante de este día es que el presidente fue a Tabasco, como ya lo dije al principio, para la conmemoración del 83 aniversario de la expropiación petrolera. Entonces, en el discurso, el director de Petróleos Mexicanos, el licenciado Oropesa, o creo que es ingeniero Oropesa, da a conocer cómo recibió Pemex y en qué circunstancia está ahora Pemex, cómo venía cayendo la producción petrolera de Pemex y no solo lograron detener la caída, sino que ahora ya hay una producción por arriba de cómo la recibieron, más o menos en un promedio de 200,000, 250,000 barriles diarios de petróleo. No solo eso, cuando el gobierno del presidente López Obrador recibió a Pemex, Pemex ya estaba comprando petróleo ligero para poder refinar lo que se podía refinar en México. En la actualidad ya no tenemos la necesidad de comprar petróleo ligero. Se revirtió la tendencia y ahora estamos produciendo el petróleo ligero que se necesita. No solo eso, Pemex está empezando a pagar sus deudas, se encuentra bien, ha recibido ayuda del gobierno federal y va adelante. No se ha despedido a trabajadores, se está trabajando bien con los trabajadores. No hay que olvidar que Romero Deschamps tuvo que renunciar en esta semana. Ya no va a estar en la dirigencia del sindicato ni como trabajador porque ya renunció ante la presión, obviamente, del gobierno federal, porque era una burla lo que quería hacer. Entonces el ingeniero Oropesa pues dio los pormenores de cómo está la empresa, de cómo se ha ido saneando, de cómo ha ido saliendo, de cómo se han encontrado 3 mega yacimientos en estos 3 años o 3 primeros años del gobierno del presidente López Obrador. Hoy es uno de los yacimientos más importantes, pero en esa zona donde se encontró este yacimiento hay otros yacimientos, por lo que a este nuevo yacimiento junto con los otros ya forman lo que se conoce como un campo petrolero. Este campo petrolero va a producir muy buena cantidad de combustibles. Le van a dar el nombre de Francisco J. Mújica al campo petrolero en honor al general revolucionario y amigo del general Cárdenas. Esto es muy interesante.
Pero vayamos a lo que dijo el presidente López Obrador, que ahí radica lo más interesante. En el 83 aniversario de la expropiación petrolera, el primer punto que yo veo es que el presidente López Obrador acaba de decir o dijo que ya no se van a entregar contratos a empresas extranjeras o nacionales para la explotación del petróleo. ¿Por qué? Porque los contratos que se dieron con la reforma energética de Peña Nieto, que avalaron los priistas y los panistas, se entregaron muchos contratos a estas empresas, de las cuales realmente solo el 5%, o creo que no llega ni al 5%, están produciendo petróleo, y lo demás se dedicaron a especular, es decir, conseguían dinero, pero sin hacer nada en los campos petroleros o en los lugares que les dieron, es decir, no sacaban petróleo, solo especulaban, como le han hecho siempre las empresas extranjeras y sobre todo las que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. El presidente les dijo hoy claramente que ya no se van a entregar contratos, que se van a respetar los contratos que ya se dieron. Esos contratos se van a respetar, pero ya no se va a volver a dar ningún otro contrato. No solo eso, vamos a alcanzar una producción de aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo en este año, pero el presidente dice que no se va a extraer mucho más petróleo, que se va a dejar más o menos ahí la producción petrolera, se va a seguir investigando para ver cuántos yacimientos de petróleo hay más. Lo que dice el presidente es que no se va a vender, se va a tratar de evitar ya vender petróleo crudo al extranjero, sino que vamos con el petróleo que saque México, ese mismo petróleo se va a refinar en México y eso nos va a evitar vender el petróleo en bruto. Ya no se va a hacer eso, porque todo el petróleo que salga en México se va a refinar en México y va a servir para las gasolinas y los combustibles que se necesitan, y vamos a dejar de comprar esos combustibles y gasolinas en el extranjero y ya no vamos a vender petróleo al extranjero. Todo se va a producir y el mismo mercado interno, el dinamismo del mercado interno va a hacer que Pemex tenga muy buenas ganancias y que no solo eso, se siga refinando y que se conserve la planta petrolera y que se conserve las refinerías y que se pueda seguir invirtiendo en ellas. Porque también la Secretaría de Hacienda le va a bajar la carga fiscal a Pemex para que no esté ahogada fiscalmente y pueda invertir, reinvertir e invertir en exploración y en todo lo que necesite Pemex para ser una empresa financieramente sana. Para el 2024, calcula el presidente, vamos a ser autosuficientes en producción de combustibles. También anuncia el presidente que se va a invertir en la exploración y explotación del gas. México no aprovecha el gas que tiene. ¿Por qué? Porque los gobiernos del PRI y del PAN dejaron que el gas que tiene México se quemara de manera miserable en los campos petroleros. Si alguien ha visto un campo petrolero o ha visto imágenes, siempre se ve un mechero que tiene fuego. Ese gas, en vez de usarlo para la industria o para el servicio doméstico o en lo que se requiera, se perdía. ¿Por qué? Porque estos gobiernos neoliberales no invirtieron en la tecnología para aprovechar ese gas y por hacer negocio les convenía más comprarlo al extranjero. Bueno, eso se acabó. Ahora México va a aprovechar su gas. No solo eso, va a aprovechar su petróleo, vamos a producir nuestros combustibles, vamos a aprovechar nuestro gas y ya no vamos a tener que comprar gas al exterior y tampoco vamos a depender del exterior. En sí es una especie de no renacionalización, sino de detener la venta, de detener la sangría de Pemex. No se van a dar contratos, el Estado se va a hacer cargo ya
de los campos que se están buscando e investigando y no se le van a dar contratos a particulares. Con esto, como dice el presidente, se va a garantizar que las gasolinas no suban de precio más que lo que aumente la inflación, es decir, solo van a subir en términos reales de acuerdo a la inflación. ¿Por qué? Porque se va a acabar con los gasolinazos. Ya no va a haber más gasolinazos como lo hicieron los panistas y los priistas, que fue gasolinazo tras gasolinazo, mes tras mes, durante muchos años. Eso se acabó. Y además va a seguir la limpia en Pemex, no va a haber más corrupción, no se van a permitir más asuntos como los de Odebrecht, ni tampoco se va a tolerar lo que hacían los diputados o los gobernadores o los senadores o los políticos en general que utilizaran moches para ellos lucrar con Pemex y obtener prebendas de Pemex y seguir sangrando a Pemex para su beneficio personal. Con moches, de muchas maneras lo hicieron. Entonces, este anuncio es sumamente importante, es lo más importante del día porque anuncia o es una especie, yo quiero pensar que es una especie no de renacionalización, pero de detener el saqueo en Pemex y de decirles a los extranjeros y a los nacionales que se acabó el saqueo, que ya llegó el presidente López Obrador y que eso ya no va a funcionar. Y no solo eso, nosotros los mexicanos al saber esto, tenemos que saber y debemos entender que hay que salir a votar por Morena en junio de este año, pero no solo eso, en el 2024 tenemos que volver a ganar todo porque la derecha no descansa, se va a disfrazar de muchas maneras y nos van a querer decir que estamos mal, que el petróleo ya nadie lo va a usar, como dice Ricardo Anaya, que estamos mal, que va a haber puros coches eléctricos pronto y que el petróleo ya nadie lo usa. Solo que no dice Ricardo Anaya por qué todos están tan interesados en querer explotar el petróleo mexicano. Si ya todo va a ser eléctrico, debería de ser una industria que va a la baja, pero no es una industria que vaya a la baja. Es una industria que se sigue moviendo porque la sustitución a energías alternas en vehículos de combustión interna todavía no se da. Apenas hay uno que otro automóvil ahí por ahí híbridos y creo que hay uno que es de Tesla que es totalmente eléctrico, pero no sé. Pero no hay todavía esa conversión. Bueno, ni siquiera hay aviones que usan turbocina, pero no hay aviones eléctricos o barcos eléctricos, pues solo los de juguete, pero nada más. ¿Qué más utiliza combustibles fósiles? Pues los vehículos, los camiones, los transportes. A veces hay trenes que utilizan diésel, hay camiones que utilizan diésel. No hay motores eléctricos que soporten esa carga todavía. Salvo los trenes eléctricos, pero esos llevan una guía durante toda la vía, llevan electricidad. Entonces, que no nos quieran marear ni nos quieran engañar con el petate del muerto, como diría mi papá, que ya todo va a ser eléctrico. Pues es eléctrico en la mente de Anaya, pero solo para robar, porque ellos quieren robar y lucrar con el petróleo de México igual que lo están haciendo o lo querían seguir haciendo con la electricidad. Entonces, el presidente da dos pasos bien importantes esta semana. Primero, con la cuestión eléctrica, con la nueva ley, que se van a combatir todos esos amparos, esas suspensiones provisionales. Hay con qué, hay materia, y con lo que dice hoy en materia energética, sobre todo de petróleos mexicanos, va a hacer que la energía, que el mercado interno se detone, que el petróleo regrese básicamente a las manos del pueblo, que sea de nosotros. Se va a respetar a lo que ya hicieron esto, se va a respetar, para no meternos en bronca. Pero todo lo demás va a ser nuestro, y eso de que la gallina de los huevos de oro se había acabado, no es cierto. Se están encontrando grandes yacimientos en aguas someras y se van a seguir encontrando, y no solo eso, están encontrando grandes yacimientos de gas. Entonces, como dice el presidente, estamos viviendo
épocas, es una época estelar de la vida de México. Hay que ir con todo, vamos hacia adelante, con mucho ánimo. Se están haciendo bien las cosas, el presidente ya está de gira nuevamente, pero esta noticia es sumamente importante en relación a Pemex, al petróleo de México, al gas de México, y vamos para adelante. Bueno, yo me despido, por mi parte me despido, es todo, muchas gracias. Un saludo a mi hermana que tuvo un problemita ahí severo con su corazón, está en recuperación, son secuelas del COVID, cuidado, hay que cuidarse mucho. Aún con las secuelas hay que estar muy, muy, muy pendientes, muy abusados. Un saludo, que te recuperes rápido, manita, y nos vemos en la siguiente. Hasta la vista, bye, bye, chao, chao.